Mundial de la Salud se define como trastorno del espectro autista a un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y por un repertorio de intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas. En la mayoría de los casos, estas se manifiestan antes de los 5 años de edad. Por tanto, es urgente hacer efectiva la garantía de derechos humanos que todas las personas con trastorno de espectro autista tienen al participar activamente en la toma de sus decisiones sobre su vida, independientemente de la intensidad o complejidad de las necesidades de apoyo que pueden presentar. Por ello, es imprescindible que cuenten con sistemas individualizados de apoyo y con oportunidades reales para expresar sus prioridades y orientar hacia ellas sus decisiones. Este es el punto de partida de nuestro proyecto de investigación que busca determinar el desarrollo que ha tenido la República Dominicana en cuanto a la garantía de derechos humanos en las personas con TEA. La misma permitirá crear otra ideología para temas semejantes a la problemática, sirviendo de referencia para futuras investigaciones. Los resultados alcanzados permitirán no solo avanzar en el conocimiento sobre la garantía de derechos humanos en personas con trastorno del espectro autista en República Dominicana, sino también definir un sistema de indicadores que evalúe y conozca la impresión de cada persona con TEA y la relación a su situación personal, y contrastar esto con las opiniones que pueden tener otras personas relevantes en sus vidas, principalmente sus familiares y o los profesionales que facilitan dicho apoyo. Dentro del trastorno del espectro autista podemos clasificar el trastorno autista o autismo, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo. Las personas que son afectadas por el trastorno del espectro autista no cuentan con una fórmula para tratar o sanar su discapacidad al 100%, por lo cual la sociedad y el Estado han recurrido al desarrollo de programas, instituciones y leyes que permitan proveerles de una calidad de vida apropiada. La falta de información, recursos, estudios e inclusión en la República Dominicana han creado un abismo y una sensación de abandono en los familiares que día a día tratan de mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta condición, lidiando con temas importantes tales como la educación, la salud y la inclusión social, parte que el Congreso Nacional afianza a través de la Ley 5-13 sobre discapacidad en la República Dominicana, específicamente en su sección número 2. Mientras el Estado está supuesto a garantizar estos derechos fundamentales, los estudios internacionales centrados en la República Dominicana muestran estadísticas alarmantes a través del análisis y los datos encontrados en el estudio realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. La finalidad de esta investigación no es solo exteriorizar las faltas de garantías de los derechos humanos en personas con TEA en la República Dominicana, es también estatuir cómo en pleno 2020 padecer el trastorno del espectro autista sigue siendo aún un tema de discriminación y tabú ante un gran porcentaje de nuestra sociedad, y cómo la falta de ayuda del Estado crea impotencia y frustración en los familiares. Si en teoría contamos con mecanismos para garantizar los derechos humanos, es lamentable reconocer que en la práctica se difiere, pues de acuerdo con la información encontrada en la estadística del autismo en República Dominicana, dada por la Fundación Dominicana del Autismo, se declara que se desconoce el número exacto de personas con autismo. Queda demostrada, por tanto, la necesidad existente en República Dominicana de políticas públicas dirigidas a mejorar el acceso de las personas autistas a servicios con mayor especialización y entendimiento de esta forma de discapacidad. Es producto de estas informaciones y realidades contrastadas que surge la iniciativa de buscar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Son garantizados los derechos humanos de las personas con trastorno del espectro autista en República Dominicana? ¿Cómo han evolucionado los derechos humanos en personas con trastorno del espectro autista en República Dominicana? ¿Cuáles instituciones gubernamentales proveen protección y servicios a estas personas? ¿Qué tipo de mecanismos se implementan para educar a la sociedad en este sentido? ¿Qué papel juegan las organizaciones no gubernamentales en la oferta de servicios a las personas autistas? La falta de políticas claras en relación a la garantía de los derechos fundamentales de las personas con alguna discapacidad intelectual
ha hecho que en las últimas 2 décadas surja en el seno de los organismos internacionales y en sus Estados miembros la necesidad de definir marcos regulatorios de inclusión de estas minorías, en especial las personas afectadas por el trastorno del espectro autista o TEA. Es de vital importancia conocer las fortalezas y debilidades del marco de las garantías de derechos de estas personas con trastorno del espectro autista en República Dominicana e identificar las limitaciones existentes como punto de referencia para un aporte significativo en la implementación de programas dirigidos a personas diagnosticadas con TEA. La finalidad de este estudio surge de la necesidad de analizar las garantías de derecho, la escasez de políticas públicas, programas que avalen la inclusión y la accesibilidad de las personas con trastorno del espectro autista en igualdad de condiciones en los sectores laborales, social, educativo y de salud. La exploración investigativa se realizó en todo el territorio de la República Dominicana con el propósito de obtener una visión actualizada de las necesidades reales desde las perspectivas de quienes lo padecen, incluyendo individuos y familiares, y la limitación del alcance de los programas desarrollados para la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista que buscan garantizar los derechos fundamentales de este grupo. Las Naciones Unidas, en su Carta General de 1945, establece en su artículo 1, artículo 13, 55 y 76 que los derechos humanos son derechos inherentes ante todos los seres humanos, sin distinción de alguna raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Dentro de los derechos humanos se encuentran derechos de naturaleza cultural, económico, civil, social y político. Los derechos humanos nacieron con la humanidad desde sus inicios, pero con el paso del tiempo, el desarrollo de las civilizaciones y el surgimiento de los estados, esto han ido cambiando. Derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Dentro de esos conglomerados de derechos tenemos derecho a la libertad e igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, derecho a la no esclavitud, derecho a no ser torturado, derecho a la personalidad jurídica, derecho a la igualdad ante la ley. Razonamientos que se han venido realizando, podemos encontrar varios conceptos que abarcan los trastornos del espectro autista. Estos han sido identificados a través de hallazgos históricos y estudios realizados o efectuados que han perfilado esta discapacidad. En referencia a la clasificación anterior, cabe mencionar al Dr. Eugene Wilder, quien empleó la palabra autismo por primera vez en 1911 para identificar un grupo de infantes que según se encontraban encerrados dentro de sí mismos, y bajo su concepto entendía que el autismo era un trastorno fundamental de la esquizofrenia. Los inicios del infante con trastorno del espectro autista pueden variar, puesto que se presentan en diferentes síntomas y niveles, lo que son niveles leves y niveles graves. A existir una gama de variedades de relación de autismo y de forma de accionar y comportamiento, es común que permita identificar cuando un niño está dentro de esos rangos, primordialmente de acuerdo a los síntomas que presente cada infante. Dentro de sus afecciones son la integración y la comunicación con otras personas, el comportamiento repetitivo o hábitos estereotipados o ecolalia. Podemos citar contenida en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la Declaración Pública de los Derechos de los Trabajadores y la Explotación en Rusia en 1918, en la Constitución de Weimar en Alemania en 1919, pero con la vocación de dimensión internacional de los derechos humanos, aunque con contenido parcial, se adquiere con la Declaración de los Derechos del Niño o Declaración de Ginebra de 1924 con la Sociedad de Naciones, simiente de lo que luego fue o sería las Naciones Unidas o ONU. La evolución histórica de los derechos humanos han tenido diferentes etapas, desde una primera, segunda, tercera y quinta etapa
buscando lo que es salvaguardar los intereses y los derechos de las personas con discapacidad y la no discriminación de las mismas conexas a la Declaración de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un escenario regional constituido por los estados que están integrados en la OEA, cuya principal función es incentivar el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente americano. Tiene como carácter ambiciones normativas, interdependencias e inequidad, el derecho y el hecho. Las instituciones gubernamentales o el Estado son espacios creados con la competencia para gestionar, reglamentar y poner el orden en la sociedad por medio de leyes o decretos que son acatados por los ciudadanos y puestos en práctica a través de sus derechos y sus deberes. Dentro de las principales ONG que trabajan con personas con discapacidad o autismo tenemos Fundación Dominicana por el Autismo, Fundación Manos Unidas por el Autismo y Fundación Manuel Álvarez. Dentro de los instrumentos implementados para garantizar la atención adecuada de las personas con trastorno del espectro autista, encontramos los siguientes. La República Dominicana cuenta con programas que favorecen, simplifican e impulsan el desarrollo de las personas con el trastorno del espectro autista. Estos espacios son desarrollados a través de organizaciones estatales y organizaciones no gubernamentales. El programa de entrenamiento para la inclusión laboral de personas con habilidades diferentes fue introducido por el despacho de la Primera Dama y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep. El mismo tiene el propósito de fortalecer la sociedad para que sea ecuánime. Cabe mencionar que el Infotep, en alianza con la Fundación Manos Unidas por el Autismo y la Asociación Dominicana de Síndrome de Down, están capacitando personas a través del programa Oficinas en Internet. Quiéreme como soy también es una fundación que aporta su grano de arena con dos programas de gran importancia. La inclusión es un requisito indispensable para progresar hacia una comunidad equitativa y justa. Es una condición necesaria para el cumplimiento de los derechos humanos. Entre estos ámbitos están el laboral, el cual busca desarrollar la capacidad de las personas que sufren del trastorno del espectro autista. Cabe agregar también que la diversificación en las empresas privadas brinda un gran enriquecimiento. También tenemos el ámbito deportivo. Es importante que tengamos en cuenta sus preferencias, gustos e intereses. Además, deben de contar con el apoyo individualizado, profesional y especializado que pueda requerir la persona con la discapacidad del trastorno del espectro autista. También tenemos el ámbito de la recreación, lo cual conlleva a la inclusión social en el aspecto del entretenimiento, recreación, ocio, la autonomía y el desarrollo de la persona en sí. El Ministerio de Salud Pública pone en vigencia el protocolo de atención en niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, el cual se encuentra dentro de los trastornos del neurodesarrollo caracterizado por patrones de conducta repetitivos, restringidos y estereotipados. Mediante el desarrollo de la siguiente investigación y la información recopilada en la misma, hemos podido sustentar las siguientes conclusiones con el tema Garantías de los derechos humanos de las personas con trastorno del espectro autista en la República Dominicana. El Estado Dominicano, en teoría, cuenta con leyes que proporcionan el desarrollo de las personas con discapacidades. Por ejemplo, la Ley 107-95 sobre la igualdad de oportunidades y derechos laborales para las personas con discapacidades mentales, físicas y sensoriales. También la Ley número 5-13 sobre la discapacidad en la República Dominicana. Estas leyes tienen como finalidad proporcionar normativas que den como resultado la integración familiar, social, comunitario, político, económico, cultural y laboral. Estas normativas no logran responder las necesidades de las personas con discapacidades. Para proceder a la inserción de este grupo, se debe tener conciencia ante la problemática que existe, puesto que los padres y profesionales que trabajan para el desarrollo e impulsar la calidad de vida de las personas con esta discapacidad consideran que la sociedad
visualiza el trastorno del espectro autista como un tema tabú. De igual manera, experimentan el desamparo por parte del Estado y las instituciones gubernamentales. No obstante, las organizaciones no gubernamentales fomentan programas que se enfatizan en los factores prioritarios, como la destreza social y la educación especial, y de manera simultánea son defensores para los derechos de las personas con el trastorno del espectro autista y otras condiciones. Gracias a espacios como la Fundación Manos Unidas por el Autismo y la Fundación Dominicana de Autismo, entre otras instituciones, las personas con el trastorno del espectro autista pueden encontrar apoyo. Sin embargo, es necesario incrementar el número de instituciones para que los padres puedan adquirir la ayuda necesaria en todo el territorio nacional de la República Dominicana. Crear leyes o modificar las existentes sobre discapacidad, que incluya a las personas del espectro autista. Esta ley haría cumplir la inclusión social y laboral de las personas con el síndrome de espectro autista. Monitoreo del cumplimiento de las políticas públicas en cuanto a la garantía de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Los sistemas de monitoreo servirían como un seguimiento sistemático de que están siendo efectivas las políticas ya implementadas. Proyección y realización de actividades encausadas al logro de una mejor calidad de vida de las personas con TEA, a través de congresos, foros, seminarios y charlas. La sociedad en general tiene una gran desinformación, lo que conlleva a la poca comprensión y tolerancia de las personas que padecen este trastorno. Inclusión en el sistema educativo. Es preciso que directores, instructores, estudiantes y padres exijan el cumplimiento de los derechos de las personas con TEA en el sistema educativo, en las mismas condiciones en que los demás estudiantes, previa capacitación del personal docente. Censo es una necesidad imperativa. La misma es necesaria ya que la obtención de datos concretados sobre la población de identidad de las personas con TEA son realmente nulas. Los censos que se han hecho en el país en cuanto al tema han sido sobre discapacidad en general y datan de más de una década de realización. Se necesita este censo para poder tener una idea real de la población que tenemos en el momento sobre esta discapacidad. Efectuar estudios longitudinales que puedan evaluar la capacidad de los docentes para aumentar la calidad de sus habilidades y ofrecer una enseñanza óptima en la educación especial. Si queremos una inserción, debe de ser una inserción concientizada para que nuestros niños con TEA puedan ser parte de una sociedad y de un grupo y no sean estigmatizados. Debe de haber un control y una educación especial. Inclusión laboral. Bajo la Ley 513 de Discapacidad en República Dominicana, en su artículo 93, se instruye a las instituciones privadas a garantizar la inclusión y participación de las personas con discapacidad. Esta tasa no está siendo cumplida en la actualidad por las empresas. Por lo tanto, se recomienda la creación de una comitiva que mantenga el control real de esta participación en las empresas. Implementación de diagnósticos tempranos. Las investigaciones arrojan que el diagnóstico e intervención temprana provoca una mejoría significativa del niño, lo que puede resultar una gran ayuda a los padres en la atención de sus hijos. La creación de extensiones e instituciones en el interior del territorio dominicano.